Vicente Tayano fue elegido vicepresidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional y es nuestro invitado el día de hoy. Qué gusto que nos acompañe, doctor. Buenos días y bienvenido. Su designación se da al cabo de 6 meses de inactividad de la mesa laboral en la Asamblea. ¿Será posible recuperar el tiempo perdido? ¿Qué tal, Luisa? Buenos días. Un saludo para los televidentes. Sí, yo creo que sí. Lamentablemente la comisión ha tenido algunos problemas durante 5 o 6 meses. Un consenso interno nos permitió primero establecer una agenda de trabajo, que era el punto de partida para resolver los problemas que tiene no solo la comisión, sino el país en materia laboral. Luego de eso ya pudimos designar nuevamente autoridades y ya estamos trabajando. Nuestra prioridad va a ser reformar el Código Orgánico Integral del Trabajo. Precisamente, y conocemos, el gobierno nacional estaría remitiendo en breve, en los próximos días, esa propuesta. ¿Qué es lo que va a apoyar el Partido Social Cristiano y la comisión que usted preside como vicepresidente y que no van a aceptar? Bueno, como organización política estamos conscientes que generar trabajo es la suma de varias decisiones y acciones, y en este caso la legislación es importante. ¿Para qué? Para que se establezcan nuevas modalidades contractuales que puedan implementar, por ejemplo, la innovación para que eso genere plazas de trabajo hacia futuro. Ahora, hay algunos particulares que revisar. El primero, no podemos legislar hacia atrás, es decir, no podemos legislar regresivamente, pero sí tenemos que simplificar la contratación. Tenemos que volver, por ejemplo, a un contrato a plazo fijo. Hay que revisar, aunque hay un candado constitucional, la posibilidad, por ejemplo, de contratar por horas. Ahora, ¿están conscientes de que de una u otra manera importantes colectivos sociales pueden estar en contra de muchos de esos puntos, como el tema de esos cambios en la contratación modernos que hoy se estilan a efectos de que el trabajo por horas también pueda ser considerado? El país necesita trabajar y tenemos que generar consensos, y todos, absolutamente todos, sin importar el lugar que ocupen en la sociedad, tenemos que empujar el camión para que las cosas funcionen. Ahora, hay un principio que es clarísimo y los trabajadores del Ecuador deben tenerlo presente. Una reforma laboral jamás va a ir hacia atrás en derechos, es decir, no se va a pagar menos por horas extras, por horas suplementarias, por los montos que están establecidos, por ejemplo, cuando se termina intempestivamente una relación laboral. Esos particulares tienen que quedar absolutamente claros. Si hay cambios, son cambios para nuevas modalidades y hacia el futuro. Ahora, doctor Tayano, si bien es cierto el tema de la ley laboral, nuevo código laboral, es uno de los grandes desafíos del país para poder generar plazas de trabajo, no lo es menos el lineamiento económico del gobierno. Recientemente llegó una nueva reforma tributaria, un nuevo proyecto de ley. ¿Cuál es la postura del Bloque Social Cristiano frente a esa propuesta y qué posibilidades hay de que, a diferencia de la otra, esta no sea archivada? Bueno, creo que el camino ha sido diferente. En primer momento, el presidente hizo un llamado a dialogar, que no sucedió en el primer proyecto de ley, y esto es importantísimo, Luisa. Ahora, la posición del Partido Social Cristiano es la misma desde hace 21 años. Nosotros creemos en menos impuestos, creemos en incentivos reales a la productividad, al agro, al banano, a la pesca. No creemos en establecer más impuestos, porque no necesariamente subir los impuestos nos va a llevar a mejorar la capacidad recaudatoria, porque si bien es cierto que el Estado central tiene un gran problema de déficit, ¿qué va a pasar con esta ley? Lo hemos dicho claramente. Nosotros vamos a respaldar todo aquello que sea incentivo y no vamos a votar por un solo impuesto más. No obstante, el archivo de la Ley de Crecimiento Económico disparó el riesgo país y con ello se ahuyenta la inversión extranjera. ¿No cree que fue un error archivarla? Haber aprobado esa ley, Luis, hubiera sido un macroerror. ¿Por qué? Era una ley muy amplia. No solo tocaba materia tributaria, hablábamos política monetaria, política financiera, ciertos particulares que volvían inviable una ley que lamentablemente, como estaba planteada, no fomentaba absolutamente nada. Pasemos a otro tema. ¿Cuál es la lectura del Partido Social Cristiano en torno a lo que fueron las protestas de octubre? ¿Se trató de una legítima protesta social o se intentó un golpe de Estado? Bueno, se mezclaron algunas cosas y nosotros fuimos totalmente claros y coherentes. Respaldamos siempre el Estado democrático y la institucionalidad. Ahora, creo que los actores están claramente individualizados, inclusive los vándalos.
que hoy están siendo procesados por la justicia. Lo importante es que la Fiscalía General del Estado, la Judicatura, establezcan los grados de responsabilidad y las sanciones necesarias para que esto no se vuelva a repetir. En el caso específico de la Asamblea, hay una comisión ocasional que está revisando el tema, analizando esos hechos. ¿Usted cree que podrá esta comisión en la Asamblea establecer responsabilidades políticas, por ejemplo? Bueno, políticamente sí, porque esa es la única competencia que tiene. Y reitero, punto de partida para que quede claramente establecido quiénes fueron los actores que, por un lado, intentaron mezclar protesta y descontento social con vandalismo y con golpismo, porque esas tres cosas se mezclaron en las calles en el mes de octubre. Ahora, ese informe tiene que ser derivado hacia la justicia ordinaria para que se den adelante los procesamientos. No es posible que quienes llamaron a polarizar el petróleo, que quienes usaron personas para dañar bienes y destruir bienes públicos y privados, simplemente ahora pasen cantando y no pase absolutamente nada. Si se habla de determinar responsabilidades políticas en el seno de la Asamblea a través de esta comisión ocasional, también se podría hablar de saber quién financió estas protestas, por un lado, y por otro lado, si finalmente lo que se buscaba o no era ir a un golpe de Estado o ruptura del orden democrático. Es que el tema de fondo está también en determinar de dónde vino el financiamiento. Yo creo que el objetivo está absolutamente claro en determinados segmentos. Se buscaba de una u otra manera desestabilizar el gobierno sobre pretexto de una inconformidad. Sí, el gobierno se equivocó, tomó una muy mala decisión en relación al anuncio de reformas tributarias y haber tomado la decisión de ir, aunque sea gradualmente, quitando un subsidio que no fue comunicado, que no fue explicado. Por eso tiene una lectura, ese error político y comunicacional del gobierno tiene una lectura, pero lo que es cierto, Luisa, es precisamente que hubo una clara intención en algunos sectores de cautizar al país y obviamente eso tiene una consecuencia, desestabilizar el gobierno. Ahora, hablando de temas políticos, fue aprobado por el CAL, luego de una propuesta de la asambleísta Cristina Reyes, su coidearia, de llevar a juicio político a la señora ministra de Gobierno. ¿Cree usted que finalmente esa propuesta prospere y se consiga censurar políticamente a la doctora Romo? Bueno, algunos cuestionamientos en relación al actuar y a los resultados que el Ministerio de Gobierno ha tenido durante todo este año. Una grave crisis de inseguridad en la calle, una grave crisis inclusive en los centros penitenciarios, sumados a una serie de factores. Ahora, el CAL lo aprobó. Estamos ya en el decurso de 30 días que más o menos toma la sustanciación al interior de la Comisión de Fiscalización. Luisa, habrá que esperar primero cuál es el contenido del informe, porque primero esa comisión tiene que votar si recomienda una censura o si recomienda un archivo o si no pasa absolutamente nada, como en otros casos. Luego, creo que en el Pleno pues se discutirá ese tema. El Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió el monitoreo y control de la campaña anticipada. Esto me lleva a preguntarle qué hay del tema de la reforma al Código de la Democracia. Estamos contra el tiempo y contra el reloj. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. ¿Cuáles van a ser las prioridades? Y si usted cree o no que en la Asamblea se va a poder alcanzar a debatir algo de esto. Bueno, una reforma que está en una gran parte lista para ser ya votada, ni siquiera discutida. Ya hay un texto para segundo debate que va a ser tratado esta semana. Ya se han generado 2 discusiones en la Asamblea. Entiendo que vamos a tener entre martes y jueves la votación. Ahora, una reforma muy grande que va a tener ciertos temas que podrían ser aplicados para el 2021. Los desafíos de fondo: primero, el financiamiento de campaña. Tienen que haber reglas y sanciones claras. Segundo, justicia electoral para que nadie le meta la mano a la decisión del ciudadano. Y tercero, un tema importantísimo, el hecho de validar si el método de asignación de escaños permanece y si las circunscripciones territoriales permanecen. En teoría debería ser así, pero es una decisión que va a depender del debate que concluye esta semana y del resultado de una votación. ¿Y de qué va a depender que el 2021 sea el año del Partido Social Cristiano para hacerse del poder? Bueno, nosotros hemos venido trabajando no por el poder, bajo nuestra filosofía de que el ciudadano viva mejor. Lo que hemos hecho por Guayaquil, por Machala en su momento, por Babahoyo y por otras ciudades y provincias, es un proyecto de trabajo que lo vamos a poner a disposición del Ecuador indistintamente de los nombres, una organización política que tiene un norte claro y sobre todo una estructura que nos va a permitir ganar las elecciones. ¿Aceptará el abogado Jaime Nebot Sadi? Ustedes son de casa adentro. ¿Qué ha dicho el abogado Nebot? Bueno, esa es una decisión personal, indistintamente de aceptar o no una candidatura. Nebot es el líder del partido y ha empujado una corriente
que ha cambiado ciudades para bien y estamos seguros que lo vamos a poder hacer por el Ecuador. Para finalizar, al término de ya prácticamente un año que está por finalizar, la Asamblea Nacional, de acuerdo a numerosas encuestas hechas en diferentes ciudades del país, la calificación no siempre es la mejor. Haciendo un mea culpa y una revisión, ¿qué calificación le daría usted al trabajo de la Asamblea y específicamente al bloque legislativo al que usted representa? Como bloque político y legislativo hemos cumplido absolutamente todos nuestros compromisos con los trabajadores, dándoles la posibilidad que puedan cobrar utilidades, con los estudiantes de ingresar a la universidad sin tener que dar un examen de ingreso, con la justicia, reformando un código integral penal que permite ahora, por ejemplo, que se pueda visualizar el rostro del delincuente aprendido en delito flagrante. Eso está cumplido. Ahora, somos parte de un todo, una asamblea que ha tenido muchos problemas, mucha inestabilidad, pero que tiene un año y medio para reivindicarse. Por ejemplo, esperamos terminar este año aprobando una nueva propuesta para generar trabajo, que es un código de emprendimiento. Yo creo que en la medida que se cumple una agenda que priorice el trabajo, la educación y la seguridad ciudadana, pues la Asamblea va a cumplir su mandato. Gracias por su presencia esta mañana. A usted, Luisa. Amigos televidentes, ha sido la intervención del doctor Vicente Tayano, vicepresidente de la Comisión del Trabajo en la Asamblea Nacional, presente en la noticia primera en